todo No de se preocupe, nuevo. profe. No, no era explicar todo de nuevo. Solamente Ah, los ya. acontecimientos, vamos a decir que, Él entienda. nuevamente, cardinales los más importantes, catálisis los menos importantes. Yo decía que los Ya. cardinales van a hacer que la historia avance. ¿Y ustedes cómo van a poder analizar esa historia? A partir de la estructura narrativa. Y la estructura narrativa la vamos a poder dividir en 5 partes, que sería la situación inicial, la complicación, nudo de desarrollo, resolución y situación final. En la situación inicial tenemos que se presenta el mundo narrativo y ustedes se van a presentar que hay siempre los personajes, se va a presentar cómo es el mundo y una situación aparentemente de calma. Esa es la situación inicial. La complicación es un problema que, como dice ahí, que permite el desarrollo de la acción narrativa, que va a ser lo que los personajes después van a tener que tratar de solucionar, y eso pasa en el nuevo desarrollo, donde se realiza la mayor cantidad de acciones y los personajes están tratando de solucionar ese problema que se presentó en la complicación. Después está la resolución, que es cuando ya los personajes logran resolver, para bien o para mal, ese problema narrativo, ese conflicto que se presentó en un inicio. Y después la situación final es cuando ya se establece un nuevo orden y el cuento termina, o la historia termina. ¿Alguna complicación con esta estructura? No. ¿No? No. Resumimos No. entonces. Situación inicial, se presenta el mundo, todo aparentemente en calma. Complicación, se presenta un problema que va a hacer que la historia empiece a avanzar. Nudo de desarrollo, se van a realizar la mayor cantidad de acciones y los personajes van a tratar de llegar a esta resolución que viene después, que es cuando los personajes logran por fin resolver ese problema que se presentó en la complicación. Y la situación final, un nuevo estado, un nuevo orden en el mundo y se termina la historia. El tercer elemento es el tiempo. Y ahí teníamos la división entre tiempo de la historia y tiempo del relato. Cuando hablamos de tiempo de la historia, hablamos de cómo la historia se va a contar de forma cronológica. Eso quiere decir tiempo de la historia, el orden cronológico de los acontecimientos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Y cómo termina la historia? ¿Qué pasó después? Y el tiempo del relato es el orden en el que el narrador nos va a contar esos acontecimientos. Porque la historia no siempre va a partir de principio hasta el final. Y de acuerdo a cómo el narrador nos quiera contar la historia, cómo el narrador nos cuente esos acontecimientos, vamos a tener esta disposición del relato, que puede ser ab ovo, si es que va la historia desde el principio hasta el final, y media res, si es que la historia parte en la mitad, en el conflicto, en la complicación, y después se puede contar lo que pasó antes, o se sigue avanzando solamente. Y por último tenemos la disposición del relato in extrema res, que es cuando la historia parte en el final de la historia, y después se empieza a contar lo que pasó antes. Por ejemplo, ¿vieron Toy Story 4? No. Ah, no. Woody se va con los juguetes Exactamente, perdidos Woody se va con los juguetes perdidos ahí en y el deja a bosque. Buzz Lightyear solo, triste y Sí, desamparado. pero ve que les contó el final a los que no vieron la película. Por eso, Y después viene por eso lo estaba Pero, contando. pero esa película sería ab ovo, la disposición del relato es ab ovo, porque va desde el principio hasta el final. ¿Se entiende, cierto? Sí. Sí, ¿Vieron Deadpool? no, Sí. Sí. ¿qué es eso? Ya. Se come. Deadpool parte con una disposición in media res, porque la historia, la 1 y la 2, parten desde la mitad.
La 1 parte, ¿cierto? Cuando está esperando ahí a Francie para dispararlo, tratar de Matarlo. matarlo. Usted vio el Vengarse. hombre Y hormiga. después se empieza a contar qué pasó antes en la historia. Y después la historia sigue avanzando hasta que logra derrotarlo. Usted vio Ant-Man. Sí, bien, man. Yo igual la vi. ¿Qué disposición del relato sería? Sí te pregunto, bro. El hombre hormiga. Ya, esa sería una disposición in media res. Y una película, que siempre doy el mismo ejemplo también, de in extrema res, sería Megamente. Porque Megamente parte contando la historia cuando el personaje va cayendo del edificio. No me acuerdo Va cuál era cayendo. Megamente. Ese Megamente loco que tenía un cerebro gigante así. El pitufo. y azul, Ah. exactamente. Eso en cuanto a la disposición del relato. Ab ovo, historia de principio hasta el final. Por eso se dice que la ab ovo coincide el tiempo del relato con el tiempo de la historia, porque ambas va a ser de principio a final, orden cronológico. En la in media res, la historia parte en la mitad, y en extrema res parte en el final, en el desenlace o la situación final. Y después tenemos las técnicas de alteración temporal. Tenemos dos técnicas que no nos interesan mucho, que es el tiempo referencial histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que la historia se va a ambientar en una época histórica. Tenemos también la duración, que se va a jugar con la percepción del tiempo. Por ejemplo, se puede decir que pasaron 20 años y se van a ocupar 3, 4 palabras, mientras que se puede contar lo que sucede en 1 minuto en 10 páginas. A eso se refiere la duración. Por eso se juega con la percepción Ya. del tiempo. Pero las técnicas que más nos interesan son las anacronías. Y las anacronías son la alteración del orden lógico-temporal. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo siempre... Sí. Siempre que. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Siempre ¿qué qué? Avanza. Siempre avanza, avanza. pero Exactamente. El tiempo Obvio. siempre el avanza. Era como tiempo es obvio. tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer estas anacronías? Que van a romper ese orden. Así que, en vez de que el tiempo avance, podemos hacer que retroceda, tener un salto al pasado, o podemos hacer que no avance tan lentamente, sino que hacer un salto gigante hacia el futuro. Do. Por eso tenemos la analepsis, que son las técnicas hacia el pasado, y la prolepsis hacia el futuro. La analepsis tenemos el flashback y el raconto. Flashback, un recuerdo breve hacia el pasado. Raconto, un recuerdo mucho más extenso, mucho más grande en el texto. Y en cuanto a la prolepsis, tenemos el flash forward y la premonición. El flash forward, una narración breve hacia el futuro, es muy similar al flashback, pero recuerden flashback pasado, flash forward futuro. Exacto. Y la premonición va a ser una narración extensa hacia el futuro. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. ¿No? ¿Se entiende? ¿Cierto? No. Yo le dije las más importantes: flashback, raconto, flash forward, premonición. Flashback breve al pasado, raconto extensa al pasado, flash forward breve hacia el futuro y premonición extensa hacia el futuro. Estoy viendo a cada rato cuánto rato nos queda. Ay, Profe, hay minutos ilimitados. Después, como a la media hora, le dan minutos ilimitados. ¿Sí? Sí. Sí, eso es lo que los profes no entienden. oye, nos dan minutos ilimitados, eso es para los premium. No, pero después avisa que dice, ¿tienes minutos Sí, pero al ilimitados? final no te lo dan, después te sacan. No, los profes lo sacan. Déjenme hablar, por favor. Después de los 45 minutos se corta, pero los que tienen premium pueden tener más de 45 minutos. ¿Viste? Cállese Sí, de, depende de poto. Lacra. de los profes. El profesor de historia de la media Así tiene que ilimitado. suelte la money, profe, suelte la money No nomás. voy a pagar por esto.
Voy saltando la mona ahí. Nuestro cuarto elemento, el ambiente. El ambiente o la atmósfera narrativa tiene que ver con la sensación que nos va a provocar el relato. Y esa sensación, que puede ser calma, tensión, terror, erotismo, como dice ahí incluso, tiene que ver con cómo se va a combinar los tres espacios narrativos. ¿Cuáles son los tres espacios narrativos? Físico, psicológico y social. El físico obviamente va a ser el lugar concreto donde se realiza la acción. Puede ser una casa embrujada, Estado puede ser un anímico colegio. o pensamientos de los personajes. Ya, ese es el psicológico, el estado anímico o pensamiento de los personajes. Y ahí ustedes se van a dar cuenta si es que el personaje está enojado, si es que está con miedo, si es que tiene alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Ese espacio, el psicológico, va a ser uno de los más importantes para poder determinar el ambiente narrativo. Esa sensación que va a tener casi siempre el personaje principal se va a reflejar muy probablemente en el ambiente narrativo. Y por último tenemos el espacio social, que son las... No me rayen el power. Dejen de rayar la pizarra. Pensé que me lo rayaba a mí nomás. El espacio social tiene que ver con las características que se van a mostrar de la sociedad. Por ejemplo, las costumbres que puede tener una cultura. Si es que hacemos un cuento y hablan del 18 de septiembre, eso sería espacio social, porque está mostrándose una costumbre de la sociedad. Otro elemento que tiene que ver con, por ejemplo, el espacio social, sería mostrar un funeral, contar cómo es un funeral, y depende de la cultura, vamos a tener distintos tipos de funerales también. Pero además de esas costumbres, también se puede mostrar la riqueza o la pobreza de un personaje, y también van a tener que ver con el espacio social. Todo lo que tiene que ver con la sociedad, con lo que pasa con el personaje y su alrededor, eso es el espacio social. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, físico es dónde están los personajes. Oh. Fantástico, se está quedando sin tiempo. Hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos en su reunión grupal. Qué mala la aplicación, malísima. Profe, pero llevamos 25 minutos nomás. Sí, no, pero parece que como esta es la primera vez que hago una clase, me van a dar más tiempo. Mentira, no. No, profe, no crea eso, se tiene que salir a los 45 minutos. No, no, sí, tampoco quiero hablar tanto rato. No, a mí me contaron que tenía que salir a las 30. Se tira. Entonces, en resumen, el ambiente tenía que ver con la sensación que nos provocaba el relato y se iba a provocar por los tres espacios narrativos. El espacio físico tenía que ver con dónde se ubica el personaje o los personajes en la historia, dónde se desarrolla la acción. El espacio psicológico tiene que ver con el estado anímico o la interioridad de los personajes. Y el espacio social tiene que ver con cómo se relaciona el personaje con la sociedad que se está mostrando en ese relato. Eso en cuanto al ambiente. Okay. Y el último de los elementos del mundo narrativo es el narrador. Hoy se pueden borrar esas cosas del... No sé. Es que yo pensé que me lo estaba rayando para mí solo. Ahí borré todo. Buenardo. Ya, el narrador. El narrador, como dice ahí, es la voz que nos relata los acontecimientos. En otras palabras, ustedes saben que el narrador es quien nos va a contar la historia. Y ese narrador puede estar dentro de la historia o puede estar fuera de la historia. Cuando decimos que está fuera de la historia, decimos que es un narrador heterodiegético. Aquí dijimos los rayas, por favor.
Yo no fui. El narrador heterodiegético entonces estaba fuera de la historia y podía ser narrador omnisciente o narrador objetivo. El narrador omnisciente va a ser el más fácil de todo, el más simple, porque es el que conoce lo que piensan y lo que sienten todos los personajes. Antonia, Pienso lo mismo. levantó la mano. No, es que estaba viendo qué era eso. Ese, bueno, creo que se metió Benjamín Belmar. Saludos, Benja. Él le gusta ver el mar. Qué fome. Estamos entonces con el narrador. Dijimos narrador heterodiegético, los que están fuera de la historia. Y dijimos que el omnisciente era el más importante, el más simple de reconocer, porque conoce todo lo que piensan los personajes, todo lo que sienten los personajes. Y él lo va a contar desde una tercera persona. En otras palabras, el narrador omnisciente es como si fuera Dios. El segundo tipo de arriba. narrador es el narrador objetivo. El narrador objetivo solamente conoce lo que ve y lo que escucha. Está fuera del relato. Tengan claro eso. Porque no es un personaje. Por eso se dice que está fuera del relato. Y también va a narrar en tercera persona. Y es como si fuera una cámara de cine, como dice ahí. Porque puede seguir a todos los personajes, puede estar en todas partes, pero solamente va a decir lo que ve y lo que escucha. No puede meterse en la mente de los personajes. Exacto. Esa es la diferencia, obviamente, con el narrador omnisciente. El segundo tipo, la segunda categoría de los narradores son los que están dentro de la historia, los narradores homodiegéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que son personajes que van a contar la historia. Por eso es importante que no se confundan con el objetivo. El objetivo va a estar fuera de la historia y no es un personaje. El homodiegético sí va a ser un personaje. Y de acuerdo a su importancia, vamos a poder clasificar al narrador como protagonista, si es que cuenta su propia historia en primera persona. Obviamente, como dice ahí, es el personaje principal. Podemos decir que hay un narrador personaje. ¿Qué quiere decir este narrador personaje? Que es un personaje secundario que cuenta la Siendo historia. narrador. Que es un personaje secundario siendo el narrador. Y va a contar la historia de otro personaje. ¿En qué se diferencia el narrador personaje del narrador testigo? En que el narrador personaje participa de la acción. Eso quiere decir que es un personaje secundario que va a estar metido ahí sí o sí en la acción. Por ejemplo, Sherlock Holmes, tenemos que leerlo este año, ¿no? No, Sí, pues, obvio que lo conozco. Parece. no, creo que no. No me acuerdo, parece que lo saqué. No, profe. Este año no No. tenemos. No, mentira, no El tenemos año de la ningún libro. ballena. No, sí, el año de la ballena tenemos para la próxima semana. Usted No, dijo, no claro, hay ¿no? que leer el libro. ¿Qué libro? El año de la ballena. El año. Yo lo tengo aquí el libro, pero todavía no lo empiezo a leer porque, como se llama, es mucho. Me aflojé. Tiene una es semana para leerlo. Ah, ¿qué día es? ¿Qué día es? Lo más probable es que lo dejemos para el jueves o viernes. ¿Para el viernes? No, para el domingo. Ah, ya, profe, gracias. Espera, profe, Dígame. El persiano. profe, ¿me escucha? ¿Sí, te escucha? Bueno, ¿para cuánto es la prueba de la ballena? El año de la ballena, yo creo que para el próximo jueves o viernes. Ahí voy a ver bien con la profesora el día más indicado para que puedan hacer la prueba. Profe, Dígame. ¿usted sabe por qué alguien no se puede? Me está llamando mi mamá. Dile que está ¿Usted sabe ocupado. por qué no se puede subir arriba de una ballena? Porque ballena. Qué fome. Ajá, qué chistoso. Ya, seguimos con el repaso. Eres más chistoso que las Jani dueñas. Era un chiste. Dijimos entonces que el narrador personaje
era un personaje secundario que contaba la historia de otro personaje y participa de la acción. Y por último teníamos el narrador testigo, que también era un personaje, sabía lo que había pasado, contaba la historia de otro personaje, pero él no tenía nada que ver en la historia. Solamente iba a contar lo que sabía, pero él no participa de la acción, no participa de la historia. ¿Se entiende la diferencia entre los tipos de narrador, cierto? Sí. Sí. Tienen que tener mucho cuidado con el narrador objetivo y el narrador personaje y el testigo. Si es que es un personaje y dice, yo vi, yo supe, me contaron, va a ser sí o sí un personaje homodiegético. Y va a ser o narrador personaje, si es que participa de la acción, o narrador testigo, como en el caso este que le estaba poniendo, de que decía, yo vi, yo escuché, sería testigo, porque no participa de la acción, pero cuenta lo que sucedió. Me Mientras está que llamando mi mamá. el narrador objetivo no participa de la acción porque está fuera del relato, no es un personaje. Profe, Dígame. y si hubiera una historia que dijera, esta historia me la contaron hace mucho y trata sobre tanto, el cual en ese momento estaba penado porque tenía problemas, ¿ese sería un narrador omnisciente o uno testigo? Testigo, porque le contaron la historia, porque está Ah, ya. reconociendo que él es un personaje que va a contar la historia. Ah, Ese sería un narrador testigo. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra consulta con respecto a los narradores? ¿No? 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 ¿Cristian? ¿No? Ya. Seguimos entonces. Vamos a hacer pequeño resumen. Omnisciente, el que conocía todo. Objetivo, el que es como una cámara de cine, puede estar en todas partes. Protagonista, cuenta su propia historia. Personaje, participa de la acción, pero cuenta la historia de un personaje principal. Y el testigo no participa en la historia y cuenta lo que sabe. Y por último tenemos estos contenidos que son nuevos, Eso. que era el mundo narrativo. ¿Y qué decíamos que era un mundo narrativo? Un mundo formado por palabras que encierra una ficción. Todos esos elementos que vimos antes, el patán, personaje, acontecimientos, tiempo, ambiente, narrador, nos permiten crear este mundo narrativo o estos mundos narrativos, que podemos clasificar en 3. Yo les dije, creo que en el video, que existían distintos tipos de mundos, pero nosotros íbamos a trabajar estos 3 tipos de mundos, que son el mundo realista, el mundo fantástico y el mundo maravilloso. Dígame. Profe, una pregunta que no tiene nada que ver con la clase. ¿Cuánto queda para que acabe? Se ¿O qué supone hora es? que Porque tengo la hora mala en el celular. 25 Son- para las 1. Eso. No, pero ¿en qué? O sea, hora exacta, sí. 12:37. 12:37. Ah, ya. Es que me queda 7% de carga y mi mamá se llevó el cargador. Se ve muy Muy bien. pronto. Perfecto. No, pero nos queda poco. Excelente. Si nos queda Ya. esto, ya que sería lo de los mundos narrativos, y sería. La idea que era que pudiéramos revisar una de las actividades, pero no importa. Yo les decía que Ok. podemos dividir entonces estos tipos de mundos en 3, que sería realista, fantástico y maravilloso. El mundo realista o cotidiano se van a contar sucesos similares al mundo real. Todo va a ser prácticamente igual que el mundo que nosotros conocemos. En el mundo fantástico, también va a partir de algo que parece normal, pero se le va a agregar un elemento sobrenatural que va a causar la extrañeza en el lector. Casi siempre va a estar apuntado al miedo, pero también puede llegar a ser algo de la ciencia ficción. Por eso después vamos
estos tipos de mundos se van a dividir en muchos mundos más. Pero estos son los tres básicos: realista, fantástico, maravilloso. El fantástico, como les decía, se va a agregar un elemento sobrenatural que va a romper con esta lógica del mundo cotidiano y provoca miedo o la extrañeza en el lector. Y por último tenemos el mundo maravilloso, en que hay elementos sobrenaturales o personajes sobrenaturales como hadas, unicornios, perros Dragones. voladores, etcétera, 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 pulgas de Pancú, Ah, todo se eso. tiró. Uyis. Garrapatas de Pancú. Exactamente, garrapata de Pancú Profe, también. Dígame. Una pregunta. Mi papá se preguntaba qué era pulgas de pancur, algo. Bueno, la cuestión que No lo entenderías. No. Es que había un mito, no me acuerdo ya de qué cultura, en que Pancú era un dios y había creado los seres humanos a partir de las pulgas que tenía ese dios. Y de ahí surgió el ser humano. Vamos. Ok. Así que todos somos pulgas de Pancú. Y sus compañeros Usted es dijeron una que yo era una... garrapata. Exactamente. Entonces soy una pulga. Sí, todos Sí. somos pulgas de Pancú. Bien pulga. Bueno, ese tipo de mundo en el que se habla de dioses, por ejemplo, se habla de seres extraordinarios, podemos clasificarlo como un mundo maravilloso, porque todo lo que va a ocurrir dentro de ese mundo se va a asumir como posible o creíble dentro de ese mundo. Veámoslos en películas, que también nos va a servir las películas para estos tipos de mundos. Mundo realista, cualquier película que parezca real. ¿Algún ejemplo se le ocurre a alguien? Rápidos y Furiosos. Ya, Rápido y Furioso. El Titanic. Bueno, no sé. Titanic, muy bien. Titanic sería un mundo 007. realista porque toma un acontecimiento de la realidad y lo lleva a una película. Oiga, profe, Sí. Dígame. ¿por qué no sacan a Titanic? Que ella no me quiere. No, ¿para qué lo van a sacar del fondo del mar? Porque ya no Es me... algo Sácalo realista. si podís, po. Ya, po. Al toque mi Roy. Eso sería un mundo realista. El mundo fantástico sería, por ejemplo, actividad paranormal. Cualquier película de terror que siempre va a partir como algo del mundo real y se va a agregar un elemento sobrenatural. Así que cualquier película de terror les va a servir ahí para el mundo fantástico. O la mayoría de las Ok. películas de terror. Ok, mi pana. Y el mundo maravilloso sería, por ejemplo, El Hobbit, sería El Señor de los Anillos, Harry Potter. Harry Potter. Ahí está en el Podría límite ser entre lo fantástico. fantástico y lo maravilloso. Ah, ¿vio que entendí? Muy bien. ¿Por qué sería fantástico? Porque es Que es como... sobrenatural. Porque tiene Pero que cosas hay que- sobrenaturales, como los hay que locos que vuelan y inventar cosas uno, ¿no? así, po. Ya. Pero Precioso. supuestamente parte de un mundo real, ¿cierto? A Se uno supone paralelo. que Harry Potter vivía con sus tíos muggles, ¿cierto? Mogul. Profe, pero no que había que Mogul. inventarlo. ¿Ha ¿no? probado Había la que galleta, inventar uno de estos, la ¿no? gomita mogul? Perdón. Había que inventar un mundo fantástico maravilloso. Sí, Son ustedes cuentos. en la actividad de la semana pasada tenían que hacer un cuento con el mundo fantástico o maravilloso. Yo todavía no la hago. Y yo tampoco. Había que hacer eso, ni sabía. Sí, he recibido como 4 o 5 Semana de... cuentos nomás. Yo soy la unidad, Chuta. entonces no me echen la culpa a mí. Ya. Profe, ¿qué Ahí pasó? sería- Se le apagó el compu. Sí, Coronavirus. me fui a negro. Profe, a mí se me ha apagado Como el si- celu. Como siempre, no me Cuando Profe, estaba se me ha blanco. apagado el celu. Ya, sí, esto es lo último de los tipos de mundo. Así Apúrese, se me apagan los 2% y tengo 3, profe, apúrese. ya, dijimos entonces mundo realista, mundo igual al mundo que conocemos, mundo fantástico, parte de un mundo real, pero se le agrega un elemento sobrenatural,
Y el mundo maravilloso es todo extraordinario, todos los seres y sucesos son sobrenaturales, pero se asumen como normales dentro de ese mundo. Por eso no provocan la extrañeza en el lector. Y eso sería en cuanto a los contenidos. Así que, Benja es el que está con problemas del teléfono, ¿no? Sí. Sí. Así que, Benja, si quiere, se puede salir nomás ahora. ¿Por qué Y los mejor no demás carga el vamos a... celular? Sí, me Porque se lo llevó apagaron. su Que no mamá. Un Michi. Como 40 gallos. Así Se me apagó. Profe, 28, 27, Ah, gato 26, feo. nos vemos, 25, Benja, que esté muy 24. bien. Chao, Benja, cuídate. Chaito. Mostrar mi póster. No, pucha. Bellísimo. Y Ya se los me demás apagó. vamos... No, ¿Me todavía no escuchan? escuchamos. ¿Me escuchan? ¡Ah, me escuchan! Soy entero bueno. Ya, No te 7, escucho. 6, 5, Chao, 4, Benja. 3, Ándate luego. Chao, chaito. Mi oído, pero... Me dolió se el me oído. Tímpano salió, izquierdo. se Ya, me salió un chat. ven Y el murió. texto, ¿cierto? Sí. Sí, mi Ya. pana. Perfecto. Leamos este, que era una de las guías que tuvieron que hacer, Ya. que dice, bueno, parto leyendo el texto al tiro. Se esforzó, hizo un intento sobrehumano de mover su deteriorado cuerpo a la velocidad necesaria para tomar el autobús, pero fue en vano. La lluvia impidió que lo observaran. Esperó. Al cabo de unos minutos vislumbró que se aproximaba el siguiente, pero iba lleno. Sí se ve. Eh, Yo no lo veo. Yo veo el mundo narrativo, el Sí, Power. aparece el mundo narrativo. ¿no se ve el Lo que texto? está explicando, no sé. No, no se ve, profesor, No. solo se ve en la... No se ve. Se ve el Se mundo ve el mundo narrativo. narrativo. PowerPoint nomás. Entonces... Pásamelo a mí. Nada fácil. No lo entenderías. Pero no gratis. ¿Qué tengo por ahí? A ver, compartiendo. Hola, con Pásamelo a mí. Hola, bitch. Sebo. A ver, dejé de compartir la pantalla ahora, ¿cierto? Ahí está. Se me achicó la pantalla. Ya la dejé de compartir. Voy a cerrar Sí. esto. Pásamelo a mí. Y Voy a sacar una foto a la Antonia, porque... Pose. Hola, el toque, mi rey. ahora sí. Hasta que mi rey. Sí, mi pana. Ahora Está sí. bien ahí. Ya, Sí se ve. esto era lo que les Ahora quería sí. mostrar. ¿Lo leo de nuevo? Por favor. Bueno, Ya. quizás. Se esforzó. Hizo el intento sobrehumano de mover su deteriorado cuerpo a la velocidad necesaria para tomar el autobús. Pero fue en vano. La lluvia impidió que lo observaran. Esperó. Al cabo de unos minutos vislumbró que se aproximaba el siguiente, pero iba lleno y para colmo de sus males pasó a gran velocidad sobre un charco que se había formado. Lo empapó. Aunque ese no sería el final. Intentó regresar a su hogar, pero el paraguas que llevaba colapsó producto de una ráfaga de viento. Cualquier lugar que no mojase el bus lo haría la lluvia. Entonces todo calzó. A su mente vinieron como espasmos dos imágenes: el paraguas negro abriéndose inoportunamente antes de salir y un funesto gato negro que, espantado por el agua, se atravesó en su camino. Era un día normal, pero antes de llegar a su hogar, un automóvil perdió el control y él terminó bajo sus ruedas. Un Qué baño. trágica la historia. Sí, la Siempre mayoría de son mis así las historias son historias así. del profe. Bueno, así es la realidad. Siempre nos saca a nosotros. Sí, de la de hecho, máquina. en cualquier momento va a aparecer Martín de nuevo. Ya, ¿qué tipo de Martín. narrador posee el relato? Omnisciente. Omnisciente, ¿por qué? Porque en una parte yo leí que decía que pensaba algo así. Muy bien, A su mente vinieron como espasmos dos imágenes. Eso. perfecto. Ahí se demuestra que el narrador es omnisciente porque está en la mente del personaje. ¿Cuál de los acontecimientos corresponde a un acontecimiento cardinal? No pudo tomar el primer autobús,
El segundo autobús iba lleno, decidió regresar a su casa, colapsó el paraguas. No me escucho, que soy tonta y estaba hablando y ni se Creo que escuchaba. es la C. Lo del paraguas. Lo del paraguas. ¿El Paraguas. paraguas es una acción importante? Yo Sí, creo que es la porque C. debido a eso le pasó, o sea, se volvió la casa. Creo. Es que no me acuerdo, tengo que buscar cuál. ¿Quién dice la C? Yo Creo que es la... digo que es la C. Muy bien. Yo digo que Antonia. Bien. ¿Por qué? Ah, Porque cuando Porque decide regresar a la lo casa, atropelló el auto. exactamente. Oye, De Naruto. Colomba, Si ¿Qué? hubiera tomado el ¿cómo primer puedes poner eso? se hubiera ido. Naruto. Soy como Naruto. La Cower Naruta. O el Benjo. Ya. Después Yo tenían voy a que, ser Bupuni. ordenar los acontecimientos de acuerdo a la estructura básica. Había 3 acontecimientos, que es, lo atropelló un automóvil, salió de su casa, intentó tomar el autobús, lo empaparon y decidió volver a su casa. ¿Cuál sería de esos 3 elementos la situación inicial? Salió de su casa e intentó tomar el autobús. Perfecto. ¿Cuál sería la complicación? Lo empaparon y decidió volver Lo a su empaparon casa. y decidió volver a su casa. Ay, que me veo súper Y mal. por lo tanto, la situación Lo final atropelló. sería... Lo atropelló En el acto. un automóvil. Exactamente. ¿Qué tipo de exposición del relato se utiliza en ese texto? Ab ovo. Ab ovo, porque la historia siempre Oh. va avanzando. Va desde el principio hasta el final. Muy bien. ¿Qué técnica de alteración temporal se utiliza en ese fragmento? A su mente vinieron como espasmos 2 imágenes. El paraguas negro abriéndose inoportunamente antes de salir y un funesto gato negro que, espantado por el agua, se atravesó en su camino. Flashback. ¿Flashback? Sí. ¿Por qué sería flashback? Porque va desde atrás, po. O sea, que se recuerda a él, po. Es un recuerdo, obviamente es el pasado, y es breve. Y violento, por eso dice, a su mente vinieron como espasmos 2 imágenes. Breve y violento, flashback siempre va a ser. Así que, muy bien. ¿En qué espacio físico transcurre la acción? En la calle. En la calle. En la calle. En la calle porque En la nunca calle. se subió al autobús ni tampoco llegó Sí, a po. su casa. Muy bien. En la calle. La número 7, a partir de la lectura, ¿cómo era el espacio Triste. psicológico antes de morir? Temeroso. Enojado. Triste. Triste. Temeroso. ¿Por qué temeroso? uy. Ya, Porque, no sé. Estaba enojado Pero porque tenía no pudo tomar miedo. el bus, po. Triste porque cuando te frustras, cuando estás enojado, yo me pongo triste. Y sí, yo me puse en el lugar de él. Yo estaría triste. ya. Esta es la pregunta más compleja porque tiene que ver con la interpretación. Pero yo concuerdo con Antonia, me parece, Sí. que es la que No. dice Enojado. enojado. Me está mordiendo la... Exactamente. Oh, No. No se ve que esté completamente triste, no se siente apenado, no se demuestra la pena del Están retando. protagonista ahí en el texto. Ay, pone cara de estudioso. Pero uno puede, Hoy. asumir cállese. que está enojado de acuerdo a la experiencia que tiene uno. Si un auto lo moja a uno puede asumir que se va a enojar. Más encima no Supongo pudo que le ha tomar el pasado bus. alguna vez. No, No. se le pasaron los 2 buses, lo Le mojaron. pasó. Así que, Pobrecito. Yo hice la tarea, mi hijo. Y tengo toda la respuesta. muy bien. Yo aquí tengo la hoja. Por eso estoy Le pregunté. tampoco a ti. La número 8. Oye, A partir de la lectura podemos inferir sobre el espacio social del texto. No era un personaje de clase alta porque debía tomar el autobús. El protagonista era muy religioso. La sociedad y el protagonista creían en sus Es la B. decisiones. La B. la B. La 1 y la 3. Exactamente. Es la B. Es letra B.
en ningún momento podemos asumir que el personaje sea religioso. En ninguna parte se muestra ni No. se hace entender eso. Ni lo dice. Ni lo dice. Pero sí podemos decir que no era de clase alta porque tenía que tomar el autobús. Y podemos decir que creía en supersticiones porque Lo del gato. lo que pasó, lo del gato Era- y el paraguas negro. El paraguas, obvio. ¿Y qué tipo de mundo sería? Fantástico. Realista, realista. Realista porque Fantástico. puede pasar Porque en le la puede vida pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Pero no morir. O sea, después, pues, digo yo. Ya, en este caso, yo Exacto. también concuerdo con Colomba que es un mundo realista. Colomba y Ángel me parece que también lo estaba diciendo. Un mundo realista, porque todo eso puede ocurrir en el mundo real. No hay, Exacto. más allá de que se mencione el tema del paraguas y el gato, eso no influye directamente en los acontecimientos. Así que podemos decir que es un mundo realista. ¿Se entiende? Sí. Sí. Se entiende perfecto. Y después decía, un mundo descabellado es aquel que va fuera de orden, que es capaz de provocar desconcierto y romper con la lógica y la razón. Y ustedes tenían que decir si es que este texto era un mundo descabellado o no. No es descabellado. No sería descabellado, porque yo le decía que un mundo descabellado que siempre iba a estar relacionado con el mundo fantástico o el mundo maravilloso. Así que por lo tanto, este no sería un mundo descabellado. ¿Se entendió? Sí. Se Sí. entendió perfecto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, yo ya entendí esa cosa de los mundos y eso era lo que me costaba. Ya. La actividad de mañana, del jueves, va a ser prácticamente igual. Van a haber distintos textos breves y ustedes van a tener que identificar personajes, acontecimientos, tiempo, ambiente, narrador y los tipos de mundo. Son 4 textos, me parece que es 5 preguntas cada uno. Y esa sería la actividad. Así que eso, chicos, si no tienen ninguna pregunta, creo que dejaríamos la clase hasta acá. Espero que les haya servido y que lo podamos repetir, no sé si la próxima semana o la siguiente. Yo creo que la siguiente cuando veamos contenidos nuevos. Ya. Ok. Ok. Y eso sería Ok. un gusto Boomer. haberlos visto y espero que nos veamos pronto. Chao, profe. Chao. que Fue estén bueno bien. pasarla con usted. Muchas gracias. Se agradece De nada. también que hartos se metieran. Nos vemos. Que estén bien. Chau, chau. Hasta la próxima. Ya, yo ahora tengo que saber cómo terminar la... ¿Cómo Tiene que poner dejar salir. de compartir Tiene que poner salir. y ahí Ah, finalizar. Ahora sí. Chao, que estén bien. Ya, Chao, chao, profe. profe. Chao, Ángel. Chao, Cristian. Chao. Chao, Ignacio. Ya que le vaya bien. Chao, chao, igual.